Dios le bendiga, amados hermanos. Amén. Tomen asiento. Amén. Damos gracias a nuestro buen Dios por estar aquí en este lugar que Dios ha determinado que nos podamos reunir, ¿no? La iglesia del Señor es una iglesia viva, ¿no? Que siempre está en movimiento y necesita en su propia naturaleza que Dios le ha dado de reproducirse. Es decir, Dios le ha dado ese don, podemos decir, de reproducirse a través de las vidas que Dios salva y convierte, y las cuales se convierten en discípulos, ¿no? Los discípulos son los seguidores del Señor, y esos discípulos están llamados primero a ser discípulos, valga la redundancia, y en segundo lugar a ser discípulos. Y es algo permanente, ¿no? Es algo que se tiene que hacer permanentemente. Hace algo que no puede parar. El día que la iglesia pare de hacer eso, comienza a morir, ¿no? Y a veces hay lugares donde la iglesia estuvo y el día de hoy ya no está. No ha desaparecido totalmente. Por ejemplo, si miramos a la iglesia de Éfeso, fue una iglesia poderosa que Dios usó, pero que Dios les advirtió que estaban perdiendo el primer amor y lo perdieron. Y poco a poco, con el tiempo, desapareció, ¿no? ¿Dónde queda Éfeso? ¿Alguien sabe? ¿Ah? En Turquía, exactamente. Y Turquía ahora es un país musulmán, ¿no? En su gran mayoría. Aunque un poco occidental, pero no radical, no son musulmanes radicales, pero sí ellos, la fe ha decaído, ¿no? Recién están Dios como queriendo levantar nuevamente algo ahí. Y así ha habido muchos lugares, ¿no? En Albania se formó la primera iglesia que salió fuera de los contornos de los viajes de Pablo, ¿no? Y ahí, el día de hoy, Albania es un país que tiene herencia comunista, ¿no? Uno de los países que hace poco ha sido libertado. Pero, ¿qué les quiero decir? ¿No? Que nosotros necesitamos ser parte, como jóvenes, ustedes necesitan cada vez tener un mayor compromiso con Dios, y dentro de los cuales Dios tiene algunos que Él ha llamado y ha escogido para que le sirvan, ¿no? En un momento determinado su vida completa va a ser entregada a nuestro Dios. Ustedes lo van a entregar a Dios, ¿no? Nadie les va a obligar, sino que Dios va a trabajar con su vida y los va a convencer, los va a persuadir, y hagan lo que hagan, Dios va a trabajar con sus vidas y ustedes van a decir, sí, Señor, al final, ¿no? Al final, porque Dios es lo que quiere. Entonces nosotros ahorita estamos, como iglesia, estamos en una convención misionera, ¿no? Y hoy día es el último culto, que comenzará a las 7:15, así que aquellos que puedan ir después de este culto, los invitamos, ¿no? A participar de este culto, porque lo que he visto, he ido el día de ayer, en la mañana y en la tarde, y en la noche no pude ir porque tenía clases en el MISPA, y el día de hoy fui en la mañana y en la tarde no he ido, pero lo que no he visto es jóvenes. Prácticamente el día de ayer había solamente 2 jóvenes, ¿no? ¿Quién era? John Calvis, que es joven todavía, y aunque es casado, pero es joven, ¿no? A veces tenemos la idea de que joven es ya porque estás casado y tienes hijos, ya no eres joven. No, tú eres joven. Y la hija del pastor Núñez, ¿no? Nuestra hermana Damaris, eran los 2 únicos jóvenes que había. Hoy día había un poquito más, ¿no? Creo que habían 4 o 5 nada más. Entonces, jóvenes prácticamente no están llenos. No sé, en la noche no fui al culto. Así que los invitamos, hermano, a participar del culto, que hagan el esfuerzo. Yo sé que algunos ya tienen su agenda, pero si Dios toca tu corazón, vamos, Él va a trabajar con tu vida, ¿no? Vamos entonces ahora sí a ponernos en pie y vamos a buscar en el libro de Romanos, capítulo 16. Estamos hablando de la familia en Cristo Jesús. Pablo dice que somos la familia de Dios, ¿no? Y el día de hoy la gente está muy afanada por el Día de la Madre, ¿no? Y aún muchos cristianos que no tienen un compromiso firme así con el Señor, en su gran mayoría, no todos, pero algunos, la gran mayoría de ellos, que no tienen un compromiso firme, que no entienden el Evangelio, le dan mayor prioridad al Día de la Madre que a nuestro Dios, ¿no? Y el Señor dijo, ¿cuál es el principal y gran mandamiento? Amar al Señor sobre todas las cosas, ¿no?
Y en segundo lugar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando dice amar al prójimo, ahí está que tú amas, si eres casado, amas a tu esposa o esposo. Pero si eres un hijo, tienes que amar a tu padre, a tu madre. Pero primero, sobre todo, el esposo, la esposa, el padre o madre, está Dios. Un día Jesús, su madre le fue a buscar con sus hermanos, ¿no? Y porque pensaba que Jesús estaba fuera de orden, ¿no? Y como que María fue un poco preocupada y fue a buscar a Jesús. Y le dijeron a Jesús que su madre le estaba buscando. Y Jesús le dijo, aquí están, estos son mi padre, mi madre, mis hermanos. Ustedes son mi padre, ustedes son mis hermanos, ¿no? Jesús fue así radical, ¿no? Jesús, en ese aspecto, a veces no lo entendemos porque nuestros sentimientos, nuestros prejuicios, nuestro contexto cultural peruano, 1000 por 1000 mameros, ¿no? Somos mameros 100%. En Alemania, por ejemplo, no celebran el Día de la Madre, en Alemania celebran el Día del Padre, porque creen que la figura paterna es más importante que la figura materna, ¿no? Vamos a orar. Entonces es importante, amado hermano, que usted sepa que la familia de Dios es más importante que toda familia. Yo sé que estoy hablando y algunos hasta piedra me pueden tirar, pero en realidad es así. Porque sabes una cosa, si tus padres no se convierten, si tu madre, por más excelente madre que sea, no se convierte, tú no la verás nunca en la eternidad. Ella estará en el infierno y tú estarás en la presencia de Dios en la eternidad por siempre. Entonces aquí, por eso que la familia de Dios es más importante que todas las familias. Lo que pasa es que no lo entendemos. Cuando ya tú llegas a entender el Evangelio vas a comprender eso. Tú puedes seguir amando a tu padre, a tu madre, honrándole porque es mandamiento, pero nunca dejarás de amar a Dios sobre todo y entender que eres un hijo de Dios, que tu madre no fue a la cruz, tu padre tampoco, ninguno de tu familia fue a la cruz para morir por ti. El que fue a la cruz por ti, para morir por ti, fue Jesucristo, amado hermano. Padre, te damos gracias y te pedimos que tú hables a nuestras vidas, como solamente tú lo sabes hacer en esta noche, te lo suplico en el nombre de Jesús. Háblanos a través de este tema, la familia en Cristo Jesús. Saludos a la familia en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo Jesús. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. A Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristibulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena, a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pértida, a la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Cíntrico, a Fregonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpias, a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Tomen asiento. Hace 2 semanas predicábamos sobre esto y no terminamos, ¿no? Y hablábamos de la importancia de los saludos, ¿no? La palabra saludos también es un buen deseo, ¿no? Cuando alguien te saluda es un buen deseo. Y el cristiano, por naturaleza natural, debe saludar a todo creyente. Sí o sí, no debe ser ese hola que ya se ha impuesto, ¿no? Hola, hola. El mundo dice hola y la hola llegó también a la iglesia. Ahora ya no, son pocos los que saludan. Y en la Biblia no dice que tú tienes que decir hola. En la Biblia dice que tú tienes que saludar y muchas veces bendecir, ¿no? Tú tienes autoridad de parte de Dios
para poder bendecir a una persona. Porque si tú eres un hijo de Dios y estás en comunión, tú puedes a la hora de saludarle con palabras de Dios, con los buenos deseos, ¿no? Es importante, nosotros somos hijos de Dios, cada creyente es un hijo de Dios y pertenecemos, Pablo lo dice en Efesios, a la familia de Dios, ¿no? Entonces, todos nosotros tenemos que de una u otra manera conocernos, ¿no? El que no tiene ese deseo realmente de entablar relaciones de hermandad o relaciones como resultado de ser un hijo de Dios y tener comunión con otro hermano, si no tiene ese deseo, si se aísla, es muy probable que no se haya convertido, ¿no? Que no haya tenido un encuentro genuino con Dios, que no haya tenido la salvación. Otro puede ser que esté lleno de orgullo, ¿no? Porque a veces el orgullo se disfraza, y se disfraza muy bonito, de humildad, ¿no? No, qué vergüenza, me da vergüenza, qué roche y cuantas cosas más. Pero en realidad esto es orgullo disfrazado, ¿no? Porque no quieres tú abrirte, no quieres descubrirte la persona que tú eres, ¿no? Con las cualidades que tienes, con los talentos que tienes, con los dones que tienes, con las cosas que te ha dado, pero también con tus defectos, ¿no? Entonces hay algunos que tienen ese problema de que quieren ser perfectos siempre. Entonces ahí y se aíslan, entonces no quieren tener amistades. Y a veces tienen amistades fuera de la familia de Dios. Y grandes amistades, pero que son gente que no ama a Dios, gente que no tiene temor de Dios. Esos sí son sus amigos, ¿no? Y ahí puede tener, entonces hay que tener cuidado. Bueno, ya Pablo ha saludado a Priscila y Aquila, grandes compañeros. Nunca Pablo tuvo, parece, de acuerdo a lo que se escribe, problemas con ellos. Todos los seis versículos que se hablan de ellos, siempre su relación fue muy, muy buena, ¿no? Pablo tuvo problemas, por ejemplo, con Bernabé. Bernabé fue como su mentor de Pablo, ¿no? Porque el que lo trajo a Pablo de Arabia, donde estaba Pablo, ¿fue quién? Bernabé. Pero después en el segundo viaje discutieron por un tema de oportunidades, por un tema de misericordia. Pablo aún era radical todavía, ¿no? No le dio una oportunidad a Juan Marcos. Juan Marcos había abandonado el viaje y no le dio oportunidad, y por causa de eso se dividieron, ¿no? Pablo también enfrentó cara a cara a Pedro por su hipocresía, ¿no? Porque cuando estaba Pedro no había judíos, se comportaba como gentil, pero cuando estaba como los judíos, se comportaba como los judíos. Y Pablo le dice que eres un hipócrita, ¿qué pasa, no? Entonces ahí Pablo, por ejemplo, tuvo problemas con Pedro, pero también en la amistad, ¿no? En Cristo Jesús. Priscila y Aquila expusieron su vida por la causa del Evangelio y por defender la vida de Pablo. No se sabe exactamente en qué momento ellos expusieron su vida, y parece que fueron varias veces. No solamente se cree que fue cuando hubo la rebelión de los artesanos en Éfeso, eso es lo que la mayoría de los comentaristas dicen, pero no necesariamente puede haber sido eso, ¿no? Priscila y Aquila eran judíos. Después vemos a Epeneto, que es el primer convertido en Asia, posiblemente en Turquía, ¿no? En Cancria, que es cerca al costado de Corinto, una extensión de la iglesia de Corinto. Y aquí este saludo es importante, ¿no? Porque es el primer fruto de Dios en la obra, ya saliendo fuera del contorno de Europa, ya en Asia Menor. Por eso que es importante, ¿no? Cuando creo que Pablo recordaba, podía mirar hacia atrás, ¿no? Que fue el primero, y ahora cuántos hermanos. Y aquí, mire, aquí Pablo saluda a 24 hermanos con nombre propio y a 2 que no les nombra, pero que sí los conocía. 26 personas conocidas por Pablo. 26 personas a una iglesia que él no había llegado, a una iglesia que él no había predicado, pero que Pablo de una u otra manera había tenido contactos con ellos, ya que Claudio, el emperador, dio un edicto de que todos los judíos salieran, expulsó a los judíos, ¿no? Expulsó a los judíos de Roma, pero cuando murió Claudio, ese edicto quedó anulado y volvieron, ¿no? Entonces uno de los que vuelve es Epeneto, convertido, pero ya se congrega en la iglesia de Roma. Todos estos hermanos se congregan en la iglesia de Roma. Después habla de María. María era una mujer que trabajaba con tanta pasión, con tanto amor, con tanta diligencia, con tanto trabajo. Dice que
terminaba a veces agotada. Era un trabajo muy grande que hacía esta mujer. Y no solamente ella, hay otra más adelante, vamos a nombrar, que hacía así. Su trabajo era realmente muy importante, era muy reconocida por la iglesia, porque era alguien que amaba intensamente al Señor, ¿no? Ya esos hermanos casi el día de hoy son pocos los que se ven, ¿no? Que tienen esa pasión, que tienen esa entrega, ¿no? Una de las pocas de esas es la hermana Susana, por ejemplo, ¿no? La hermana Susana ya tiene la edad que tiene, pero ella ahí está, ¿no? A veces camina con la justa, pero ella sigue adelante. Ahí se ha ido representando, como es presidente de los jóvenes, se ha ido por los jóvenes ahí a la convención misionera, ¿no? Y ha ido la hermana Isabel, ¿no? Mira, las dos, ¿no? Son ya personas que tienen una edad ya arriba ya de 70 años, pero ahí están, ¿no? Y no se cansan, de predicar, por el contrario, se sienten más, ¿no? Y a veces eso, ¿quién lo hace? Dios, por medio de su poder, de su Espíritu Santo. El Evangelio no es para que tú tengas amigos, ¿no? Acá hay hermanos, por ejemplo, que son sabáticos, ¿no? Ya le digo, tú eres adventista, ¿no? Tú eres sabático, solamente viene los sábados. ¿Por qué viene? Porque tiene su amigo, ¿no? Viene su amigo, pero no es amigo en Cristo, ¿no? Porque si fuera su amigo en Cristo, para que sea amigo en Cristo, Cristo tiene que ser su Señor, el Rey de su vida, la razón de su existencia. Pero si tú vienes a los cultos los sábados y solamente los sábados y no participas en la iglesia, preocúpate por tu salvación. Es decir, tú tienes relaciones con los hermanos no de Cristo, no vienen de Cristo, no vienen de Jesús, no vienen del Espíritu de Dios, sino vienen de ti. Y tal como, y en cualquier momento, si no te has convertido, vas a desaparecer y te vas a ir al mundo, donde muchas veces ahí de repente tienes grandes amistades, ¿no? Por eso, mira la vida en que vive, ¿no? Esta mujer, María, ¿no? Después encontramos a Andrónico y a Junias, tremendos hombres de Dios que se convirtieron antes que Pablo se convirtiera. Eran muy reconocidos por los apóstoles, eran hombres muy servidores, colaboradores, y también por causa de predicar el Evangelio habían estado presos. No se sabe si estuvieron juntos presos con Pablo o también por causa de ser predicadores y vivir conforme al Evangelio, muchas veces habían estado presos. Por eso dice Pablo, compañero de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo Jesús. La palabra cuando dice en Cristo Jesús es que ya pues Cristo es su Señor, su Rey, la razón de su vida. Después habla de salud amplias. Una dice, amado en el Señor, también un colaborador. Pablo a todos le va a dar una característica o algo un reconocimiento. Saluda a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Acá hay una división en las opiniones. Algunos creen que Urbano era un esclavo, porque urbano significa que vive en la ciudad, que vive en el urbe, ¿me entiende? Y se le daba ese nombre a los esclavos. Otros dicen que era un liberto, es decir, que no era esclavo. Pero este hombre era colaborador de Pablo, era muy estimado por Pablo. Dice, colaborador en Cristo Jesús. ¿Qué significa en Cristo Jesús? A ver, voy a hacer una pregunta, a ver, a nuestro hermano Christopher Racuay. ¿Qué significa? ¿Por qué Pablo habla? ¿Sabe cuántas veces Pablo habla en Cristo Jesús en su epístola? Si no me equivoco, 164 veces. ¿Qué es en Cristo Jesús? Christopher Racuay. Amén, amén. Ya, a ver, hermano Benjamín, está buscando ya en el internet ahí rapidito, ¿eh? Rapidito se fue al internet qué significa el Cristo Jesús. Está con la inteligencia artificial, le preguntó y ahí le está sacando la información. A ver, Benjamín. Yo el otro día lo expliqué, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo expliqué acá, ¿no? Yo le expliqué, ¿no es cierto? ¿Y cómo expliqué? Les traté de explicar, ¿no? Una cosa es estar con Cristo. Muchos están con Cristo, ¿no? Otros son de Cristo, ¿no? Es pertenencia, ¿no?
nominativo, si no me equivoco, en griego. Pero en Cristo Jesús, una cosa es Jesucristo, otra cosa es Cristo Jesús. Una cosa es Jesús, otra cosa es Cristo. Es decir, ¿por qué razón se puede decir Jesús? ¿Por qué se dice Cristo? ¿Por qué se dice Jesucristo? ¿Y por qué se dice Cristo Jesús? Tiene su razón. ¿Jesús qué cosa es? ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Yo sé que la hermana Rosario sabe. Perfecto. Ya, a ver, ¿qué significa Jesús, hermana? A ustedes le estoy preguntando. Cuando el ángel anunció a María, le dijo, ¿le vas a poner el nombre Benjamín? ¿Le dijo así? ¿O qué le dijo? Y le dio la explicación. ¿Por qué? ¿Qué le dijo? Salvará al hombre de sus pecados. Entonces, ¿quién vino a la tierra? El Dios que se hizo hombre y su nombre es Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. Le llamaban Jesús. Era un nombre común y corriente, como decir Carlos el día de hoy, ¿no? Muchos se llamaban Jesús, porque viene del nombre de Joshua, Josué, tiene esa raíz y significa después, le pusieron Jesús. Ya. Ahora, el otro, Cristo. ¿Qué significa Cristo? Cristo. A ver, Rumi, Cristo. ¿Ah? Ungido. El ungido, ¿qué más? Ungido, ¿qué más? Más importante que ungido. ¿Qué esperaba el pueblo de Israel? Al Mesías, ¿no es cierto? El Mesías, ¿no? El Mesías, ya. Entonces, él viene y él no toma el nombre, él no se hace llamar Cristo en la tierra. En ningún momento se hace llamar Cristo. Pero cuando él muere y resucita, es glorificado, ahí ellos, cuando Pedro predica en Pentecostés, ¿qué le demuestra a ellos? ¿A quién habían matado? Al ungido de Jehová, a Cristo, ¿no es cierto? Por eso que ellos, el Espíritu Santo les impacta y dicen, ¿qué haremos ahora? Dicen, ¿no? Recién ahí como que el Espíritu le abre el entendimiento y se dan cuenta de su pecado y se arrepientan. Ahora ya, Jesucristo. Ahora ya es compuesto, Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? ¿Jesús qué significa? Hay algo que me he olvidado también. Cristo también se le puede decir Señor. ¿Ya? Rey, soberano, también le podemos nombrar ya. Jesucristo. ¿Qué significa esa palabra compuesta? Una palabra compuesta ya. Son un título doble a Jesús, pero compuesto, unido. Salvador y Señor. Salvador y Señor. ¿Cómo tú puedes saber que una persona es salva? Una de las formas que una persona es salva y lee la Escritura y comienza poco a poco a entender la Escritura, porque lo va a hacer, ¿me entiende? La persona salva lee la Escritura, hermano. La persona que ha tenido un encuentro con Dios permanentemente está leyendo, ya sea 1 minuto, 10 minutos, media hora, y cuando tiene hambre de Dios, de 2, 3 horas. ¿Qué hace? Entonces, ahí esa persona ya no lo va a llamar Jesús, lo va a llamar Jesucristo. ¿Por qué? Porque es su Salvador y Señor. Cuando tú reconoces que Jesús no solamente es tu Salvador, sino es tu Señor, tú estás ya firmándote claramente que eres un hijo de Dios. Por eso que el famoso, la gran comisión, me dice, ¿no? Toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? Jesucristo, ¿no es cierto? Jesucristo está diciendo, yo soy el Rey, yo soy el soberano, yo les he comprado a precio de mi vida, a precio de mi sangre, ustedes me pertenecen a mí, así que yo les ordeno a ustedes como el Señor, como el Rey de su vida, como el Salvador y Rey de su vida, que hagan discípulos, ¿me entiendes? Ahí no, Jesús ahí no negocia, no es si tú puedes, no. Si tú eres realmente salvo, tú tienes que ser discípulo. Eso solamente lo hacen aquellos que se han convertido y que han tenido un encuentro real y verdadero. ¿Entiendes? Ahora, en Cristo Jesús ya es distinto. ¿Por qué? La meta es que tú seas bautizado con el Espíritu Santo, que tú tengas un encuentro de tal manera que el Espíritu Santo te llene a ti. Cuando en Juan dice Jesús 7:37, el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Qué se bebe del Señor? ¿Qué se bebe?
¿Qué bebes tú de Dios? El que tenga sed, venga y beba. Cuando tú tienes angustia, cuando tienes problemas, cuando tienes situaciones y tú eres cristiano, ¿qué haces? Orar conforme a qué? Conforme a la palabra. Y si tú comienzas a leer, oras y comienzas a leer la palabra, ¿qué pasa con esa angustia, esa desesperación, temor, miedo? ¿Qué comienza a pasar? Se va. ¿Por qué? ¿Qué está saliendo del Señor hacia ti? Su palabra. Su palabra con poder. Entonces, cuando tú tienes sed de Dios, tú vas a la palabra, tú vas y oras. No puede haber oración si no hay palabra. Te va a llegar un momento en que tú vas a estar, el Señor te va a bautizar con el Espíritu Santo y te va a llenar con el Espíritu Santo. Entonces, ahí en ese momento, cuando el Señor te salva, Él viene y habita en tu ser. Pablo dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en ustedes? Pero cuando ya tú eres bautizado con el Espíritu Santo, ya te rebalsa, ¿me entiendes? Es como que, a ver, ayúdame. Vamos a poner que, lo dije el otro día, ¿no? Que este púlpito es una vasija, ¿no? Y este púlpito está dentro de mí, ¿me entiendes? No, ahí estoy mal, perdón. Voy a tratar de enseñarles, hermano, porque con cosas prácticas, ¿no? Porque veo que lo que estamos viendo con mi esposa es que hay poco conocimiento de la doctrina, del conocimiento de Dios, ¿no? Es muy poco, hermano, lo que realmente se conoce, porque parece que después de que terminan los cultos, son muy pocos los hermanos que tienen esa intención, esa intencionalidad después de seguir estudiando la palabra o revisar la palabra. Entonces, ya, el Espíritu de Dios está dentro de mí, ¿no es cierto? Está dentro de mí. Entonces, cuando yo comienzo a beber de la palabra de Dios y la comunión con Dios y permanentemente, el Espíritu Santo va tomando mayor control de mi ser, ¿me entiende? Y llega un momento en que ya me llena totalmente ya explota el Espíritu Santo. Por eso que nosotros creemos de que la señal inicial del bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas o alabando, como dice Pablo en Efesios, cantando salmos, ¿no? Adorando al Señor con cántico, con salmos. Es decir, ya tú estás lleno de la palabra de Dios y comienzas a salir y ya el Espíritu toma control de tu lengua, de tu ser, y comienzas a adorar a Dios, pero el Espíritu ya te tomó control. Pero ¿a dónde te introduce el Espíritu Santo? En Cristo, ¿me entiendes? Es decir, tú primero tienes a Cristo en tu corazón, pero haz de cuenta de que ya cuando tú estás yendo del Espíritu Santo, ya Cristo ha tomado control de ti y tú ya estás adentro de Él, ya estás en Cristo Jesús, ¿me entiendes? Tú vives en Cristo. No es que estás con Cristo, ya no solamente eres de Cristo, sino ahora estás en Cristo. Ya le perteneces totalmente a Él, ¿me entiendes? A Él. Por eso que aquí Pablo dice, cada vez repite la palabra, ¿no? Dice, saludad a Apeles, aprobado en Cristo, dice. ¿No? En Cristo, Jesús. No dice, ahí está diciendo una gran verdad. ¿Qué ha pasado con Apeles? Apeles ha tenido problemas, ha tenido situaciones que enfrentar en la vida como cristiano. Es un buen cristiano y ha sido como la plata, ha sido refinado y no ha desertado de la fe. Y él se mantiene firme, dice, aprobado, dice, es decir, que ha podido pasar la prueba. Pablo está diciendo que él es un cristiano que tiene poder, que Dios lo ha bendecido y él no ha desertado. ¿Cuántos desertan, hermano? A veces por tonterías. Porque no están, pues si de repente un hermano no le saludó, por ahí se peleó por una tontería, por algo que no tiene ni valor delante de Dios en la eternidad, y rompen la amistad. Una amistad, dice, hace un año se decían que iban a ser las amigas para toda la vida y que nunca se iban a separar. Y por una tontería, a veces, de repente porque las dos están enamoradas del mismo muchacho, y una de ellas fue más astuta y le ganó, la otra no quiere saber nada de nada. Y esa palabra que dijeron no sirve para nada. Y aún hasta se terminan odiando. Y aún siendo supuestas cristianas o supuestos cristianos. Así pasa. Pero cuando tú estás en Cristo Jesús
Eso a ti no te importa, te resbala, ¿me entiendes? Porque tú tienes y buscas la pareja que Dios tiene para ti en el tiempo de Dios y en el momento de Dios, ¿me entiendes? Y Dios da tu vida. Por eso que ahí le está diciendo a este hombre, aprobado, ¿no? Dice, en Cristo, saludad a los de la casa de Aristibulo, saludad a Herodión, mis parientes. Aristibulo se cree que era familia de nieto de Herodes el Grande y vivía en Roma, y por lo tanto al vivir en Roma pertenecía a la realeza, ¿no? Y tenía cierta influencia. Saludad a Herodión, mi pariente, dice. Cuando habla de pariente, ya sabemos, la semana pasada dijimos que eran judíos. Saludad a la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Narciso se cree que era un hombre de mucho poder, tenía mucha influencia. Se cree que fue el notario o el secretario del emperador. Mire, hasta dónde estaba llegando el evangelio, ya a gente de la realeza, de la casa real, ¿eh? Hablo de que tenían relaciones directas con el emperador. Ya a esa gente ya el evangelio le estaba llegando, porque en la casa de Narciso había gente, y esa gente trabajaba, pero él era el secretario, el notario, y entonces tenía mucha influencia, los cuales están en el Señor, dice, los cuales están en el Señor. ¿Quiénes? A lo de la casa. En una casa que hay familiares, habían esclavos, habían trabajadores, colaboradores, gente que vivía ahí, y Pablo le está diciendo a todos ellos, salúdalos, ¿no? Pero ahí ya estamos viendo, mire, habían esclavos, habían gente que tenía mucho poder, autoridad, ¿no? De un nivel altísimo, habían predicadores, habían maestros de construcción civil, porque si Pablo estaría vivo sería un maestro de construcción civil, porque acá no estaría haciendo carpas, ¿no? ¿Qué estaría construyendo? Casas, edificios, ¿no es cierto? ¿No? Priscila y Aquila eran ese tipo de gente. Entonces, Pablo podía trabajar con gente muy trabajadora. Pablo podía relacionarse con gente de la realeza, ¿no? Y la iglesia de Roma estaba conformada por esta gente, mira. Es decir, la iglesia de Roma era una iglesia que tenía de todo tipo de razas. Habían judíos y gentiles, de todas las clases sociales. Habían esclavos, libertos, habían gente que tenía autoridad del imperio. Dice después, saludada a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Trifosa era delicada, es la traducción, y la otra es, me olvidó. Pero son nombres, para muchos, como dije la semana antepasada, para muchos se matan de risa cuando ven esa palabra, ¿no? Pero no, esas palabras son muy, muy, muy bonitas cuando lo traduces tú. Eran refinadas, delicadas, es decir, era una persona refinada, es que te trata con dulzura, te trata bien, te habla bien, te atiende muy bien. Así eran estas, y se cree que eran gemelas, ¿me entiendes? Y eran cristianas, y tenían esa característica. Mire ese tipo de personas que había, ¿no? Habían personas rudas, toscas, habían mujeres que trabajaban duro, y también habían personas muy delicadas, muy refinadas. Es decir, mira, ¿no? Tú puedes ver todo ese tipo de gente, ¿no? Tú podías escuchar a alguien que hablaba con una voz alta y otro que hablaba con una voz delicada. Uno que podía ser en tu trato contigo tosco y con otro una persona muy delicada, suave, pausada, ¿no? Una persona que estaba ahí, tú lo mirabas, que era esclavo y estaba sentado a tu lado, esclavo, y si estaba ahí en el culto era porque era de la casa donde se hacía el culto, o su amo le daba el permiso para asistir al culto. Y no dejaba de ser esclavo. Mire, todo ese tipo de gente había. No es que acá yo tengo una posición, y por eso Santiago escribe, ¿no? Que en la iglesia hubo un momento en que los que tenían importancia se les ponían en los primeros lugares, se les daban las mejores posiciones, y a los que no tenían nada lo despreciaban. Y también hubo problemas también en la cena del Señor, cuando habla Pablo en Corintios, ¿no? Los ricos, los que tenían dinero, llevaban unos banquetes
pero terrible banquete, lo llevaban y comían, y los demás miraban. Y no les daban. Y Pablo dice, eso se acabó, eso no hay. En la casa del Señor así no hay. Eso no hay distinción, todos son iguales, ¿no? Es decir, para que vean, ¿no? Pero aquí Pablo, mire, esto es tan importante que tú y yo tenemos que tratar a todos por igual. Así que Dios te ha bendecido, de repente te ha puesto en una posición, con mayor razón, dale gracias a Dios y compórtate como un verdadero cristiano. Y si tú eres una persona que crees que tú no eres nada o que has logrado poco, es porque así Dios lo ha permitido. Pero para ti, para Dios, perdón, tú eres su hijo, tú eres su hija. Tú vales tan igual para Dios que cualquier persona que puede ser multimillonaria. Si Cristo tarda en venir, si Cristo tarda en venir un día, tú puedes ser una persona muy humilde y que de repente nunca llegaste a tener ni casa, ni posiciones, vivías cada día vivías de acuerdo a lo que recibías. Y en la iglesia también puede haber un hermano que hasta le sobraba dinero, ¿no? Cuando tú miras al rico y a Lázaro, supuestamente el rico conocía la palabra de Dios y supuestamente debería ser un judío profesante de la religión, porque él conocía muy bien la ley. Y ese hombre nunca tuvo ni siquiera misericordia con ese hombre que venían los perros y lamían sus heridas. Pero si tú eres esa persona tan humilde, y hay otra persona que puede tener lo que quiere, ¿sabes una cosa? El día que tú y yo, que cualquiera de esos dos muere, si son hijos de Dios, los dos se van en la misma condición delante de Dios. Ni uno es más, ni uno es menos. Dios no va a decir, no, oye, mira, acá viene, ahora no. Para Dios ambos valen lo mismo, porque Dios ha pagado con la vida de Cristo, ¿me entiendes? Tú y yo vales la vida de Cristo. Por eso que es tan importante el libro de Mateo que estamos estudiando en estos días, cuando Jesús dice, toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Jesús está diciendo, todo lo que yo he hecho, primero venir a la tierra, ser semejante a los hombres, y después del momento en que ya nazco me quieren matar, ya tuvo que ir, sus padres tuvieron que llevarlo a Egipto, después tuvo que regresar y ya no vivir en el mismo lugar para que no lo persiguieran, ¿no? Jesús, hermano, vivió bajo condiciones muy limitadas y después cuando comienza su ministerio, Él va a mostrar quién es Él. Él es Jesús, el Dios hecho hombre. Y nos va a enseñar todo lo que hacía, cómo amaba al hombre. ¿Cómo podía entender? Tú vas a Marcos, vas a Mateo. El primer milagro que Jesús hace es un leproso viene. Dice, si tú quieres, tú me puedes sanar. Le dice, el leproso, le dice a Jesús. Y Jesús le dice, sí quiero. Y Jesús le pone las manos, hermano. A un leproso que huele horrible. Es decir, él olía, era un olor nauseabundo. Porque su carne permanentemente está pudriéndose. El leproso permanentemente se está pudriendo en vida. Y Jesús lo toca y lo sana al instante. Como Jesús entra a la casa de la suegra de Pedro y le pone la mano y la sana. Como Jesús puede hablar con ese centurión importante y el centurión le demuestra que tiene fe. Le dice, anda, tu siervo está sanado. Y seguro que el centurión estaba vestido con toda esa vestidura que era centurión. Y Jesús lo trata igual, como cualquier ser humano, ¿me entiende? Aquí vemos a Pablo mirando, entendiendo con claridad que nosotros tenemos que tratarnos como hermanos en Cristo Jesús, que tenemos que amarnos. Por eso dice, ¿no? Saludad a la amada Pérsida, que era de Persia, posiblemente, la cual ha trabajado mucho en el Señor, es otra, ¿no? Mire, dos mujeres que trabajaban mucho, María y Pérsida. Trabajaban, hermano, de verdad, más allá de sus fuerzas. Tenlo por seguro, que si tú haces las cosas como Dios quiere que tú lo hagas, y tienes tanta pasión por Cristo, te va a faltar tiempo para hacer las cosas para Dios. Y estas mujeres eran reconocidas. Otra cosa que aquí Pablo demuestra en este libro, que para él hombre y mujer eran igual. ¿Me entiende? Le pone llamadas, colaboradoras. A Febe le dice diaconisa. Me ayudó, es decir, ella tenía dinero
y parte de su dinero invirtió en el ministerio de Pablo. Cuando habla de Febe, que predicó Benjamín, bueno, Febe era una mujer de recursos, era una mujer que tenía mucho dinero y era una benefactora y invirtió dinero en Pablo. Y era una mujer, y Pablo dice diaconisa, es decir, era una servidora reconocida en la iglesia. Y Pablo lo reconoce porque Dios la ha colocado ahí. Es decir, para Pablo eran igual un hombre y una mujer sirviendo en el Señor. Aquí está rompiendo ese esquema que muchos piensan de que Pablo era un machista, de que no. Aquí Pablo, mire, aquí está reconociendo el ministerio a las mujeres, el llamado donde tienen que servir. Cuando hablo de ministerio, hablo de servicio. No hablo de pastorado, no de ese tipo de esas cosas, no. Aquí estoy hablando cómo una mujer puede servir y ser reconocida por Dios. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre mía. Madre y mía, dice, ¿no? Pablo, Simón de Cirene se cree que fue hijo de Simón de Cirene, que era padre en Marcos 15, 21, está de que estos eran posiblemente los hijos de Simón de Cirene, que le ayudó a cargar la cruz a Jesús. Y se convirtieron ellos. Entonces, Rufo era conocido de Pablo y era muy amado en la iglesia de Roma, muy reconocido. Y lo más tremendo era, mira, que parece que cuando hubo la exparsión, cuando salieron expulsados por Claudio, por el emperador Claudio, Pablo conoció a Rufo y a su madre. Y tuvieron tanta relación en el Señor, tanta amor, que Pablo le decía, tu madre también es mi madre. ¿Te imaginas? Es decir, no era su madre de Pablo, por si acaso. Pero mire, era tanta la atención que le daba la madre, la esposa de Simón de Cirene, la madre de Rufo, que Pablo decía, también es mi madre. ¿Ah? Qué tremendo, ¿no? Mire cómo es la familia. Por eso dije que la familia en el Señor, cuando tú realmente te metes, Dios te mete en esta familia, para ti es la más importante que hay, hermano. Es trascendental, porque tu familia puede hacer muchas cosas por ti, pero si no tiene a Cristo, no va a poder hacer lo que tú tienes. Tú tienes poder de Dios. Tú puedes orar o pueden orar por ti y Dios va a escuchar y va a responder, y lo que tu familia no puede hacer, Dios lo hace a través de la manifestación de su presencia en la iglesia del Señor, ¿entiendes? Toda tu familia puede ser pagana, impía, pueden invertirlo todo, hermano, y mostrarte su amor, ¿verdad? Su preocupación, su inquietud. Pero ¿sabes una cosa? Una oración de fe, nada más, puede ser posible. Que lo que parecía imposible, para ti, Dios lo hace posible a través de esa familia que se llama iglesia. Por eso que Pablo podía decir con toda... ¿Te imaginas cómo se comportaría Pablo con esta mujer, ¿no? Con la esposa de Simón de Cirene. Mire esas relaciones que hay. ¿Cómo está entrando, no? Hasta en las casas. Si tú comienzas a analizar esto, hasta en la casa se está metiendo Pablo, ¿sí? Se está metiendo esta escritura, ¿sí o no? Porque mi madre sí que Pablo podía llegar y decía, mami, a ver, prepárame tal cosa, dame de comer porque estoy cansado, a ver si me preparas. Y como era judía, le preparaba lo que Pablo quería de repente, ¿no? ¿Por qué? De repente le engreía a Pablo. Pablo no tenía esa oportunidad, pero ahí encontró esta mujer y seguro que en esos tiempos de sosiego, de paz que tenía Pablo, con Rufo se divertían ahí y de repente Pablo hacía sus bromas y cuantas cosas más. Se sentía él era parte de esa familia, él se metía a esa casa, porque esa era su familia. Al nombre de Cristo, amado hermano. ¿Cuántos están vivos, hermano? Hay dos que están vivos, hermano. ¿Cuántos están vivos? Amén, ya hay 4 ya. Dice, saludad a Cíntrico, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Aquí Pablo habla de varias personas, no dice mucho de ellos, pero lo que se cree que era un grupo de hermanos que se reunían en un lugar. Y en el versículo que sigue, también dice, saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana Olimpas, y todos los santos que están con ellos. Se cree, hermano, que Nereo fue un esclavo. Y este esclavo era de una familia, me he olvidado el nombre, señor Aristibulo no es. Bueno, eran unos esposos. En el año 95,
Dominiciano era el emperador. Y estos se convirtieron a Cristo, porque se cree que Nereo les predicó la palabra. Y se convirtieron a Cristo. Y se convirtieron con tanta convicción. Y en ese tiempo Dominiciano se caracterizó por ser uno de los que persiguió a la iglesia. Él ordenó perseguir a la iglesia, hermano. Y era su sobrina, era sobrina de un emperador el anterior a él, y ordena a su esposo, lo matan por ser cristiano, y a ella la exilian a una isla, donde han encontrado, dicen en los sitios arqueológicos, la isla, la cueva donde ella estuvo ahí apresada. Miren el poder. Cuando uno mira la historia, por ejemplo, de los vikingos principalmente los vikingos. Los vikingos fueron salvajes, hermano. Cuando los vikingos entraron y conquistaron los pueblos cristianos, los vikingos destruían las iglesias, hermano. Mataban, incendiaban, eran salvajes. Y los vikingos fueron bien raros, ¿no? Porque ellos conquistaban, ganaban la guerra, tomaban ese lugar y después se iban. Y volvían a su lugar. Pero al llevarse a ese lugar se llevaban a aquellos que le habían ganado la guerra como esclavos. Esos esclavos, aunque esto no lo crea, esos esclavos lograron predicar el Evangelio y se convirtieron a Cristo. El día de hoy, hermano, donde está el Evangelio, todavía se mantiene el Evangelio con algo de poder y autoridad y temor de Dios. ¿Sabes dónde es? En los países vikingos. En Normandía, en Dinamarca, en esos lugares, tú vas y el Evangelio es fuerte todavía ahí. Miren, ¿y quiénes lograron eso? Los esclavos. Los esclavos, hermano, lo que ellos esclavizaron. Miren, tú puedes estar bajo una condición terrible, pero si tú crees el Evangelio, Dios por algo lo permite. Y hay tantas historias, pero aquí seguimos y ya vamos a terminar. Y todos los santos que están con ellos, saludad a unos a los otros. Dice, saludad los unos a los otros con ósculo santo. Salúdense a los otros con beso santo. ¿Cómo es eso? Antes, la iglesia saludaban a los hermanos y se daban un beso, ¿no? De acuerdo a la cultura. No sé cómo era la cultura ahí. No he leído varios, pero no encuentro. Muy posiblemente sea un beso en la mejilla, ¿no? En la mejilla, pero era un beso santo, hermano. No es un beso erógeno, no es un beso malicioso, porque ese es el tema, ¿no? Algunos ya, al mismo ya, y tienen la mente que tu mente no está en comunión con Dios, no está en santidad, te vas a lo negativo. Pero eso era normal. Los hermanos se reunían, terminaba el culto. Perdón, iba a haber Santa Cena, por ejemplo. Los hermanos antes de la Santa Cena, ellos daban esa oportunidad de reconciliarse, de pedirle perdón a Dios, y entre todos, antes de participar en la cena, se daban un beso santo. El mismo Jesús, cuando va en Lucas 7, encontramos que Jesús llega a la casa de Simón el fariseo, y una mujer entra y comienza a lavar los pies de Jesús, ¿no es cierto? Y besar los pies de Jesús. Y cuando el Simón dice, si supiera que eso está... No sabe qué mujer le está como diciendo, oye, si dice que es profeta. Y Jesús le narró una historia, o sea, yo no voy a hablar de la historia, pero al final Jesús le dice, mira, yo entré a tu casa, ni me han lavado los pies, ni tú me besaste. Mire, Jesús reclamó Jesús, lean en Lucas 7, lo voy a leer mejor, hermano, porque me están mirando ustedes y creen. Jesús mismo está diciendo que hay que saludarse entre hermanos con un ósculo santo, porque a veces ya... Ya, amén. Dice, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjuagado con su cabello. No me diste beso, mas esta de que entré no ha cesado de besar mis pies. Jesús está reclamando eso. Entonces,
Antes se hacía eso, ¿no? La iglesia hacía eso, pero ya con el tiempo, debido a malas interpretaciones, ya no se hace. Pero aquí, si tú vas a 1 Tesalonicenses, 1 de Corintios, 2 de Corintios, 1 de Pedro 5:14, va a decir que se den un ósculo santo. Es decir, eso era normal, natural en la iglesia. Es una expresión de amor. Hay hermanos que a veces tienen esa costumbre porque tienen una buena amistad, una buena relación, es una amistad pura, santa, y lo hacen sin ningún problema. Amén. Bueno, y termina diciendo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Es decir, ¿qué está diciendo Pablo? Aquí algunos creen que Pablo iba a llevar una ofrenda. Pablo había recolectado una ofrenda para los pobres que estaban en Jerusalén. Había habido una gran hambruna y Pablo había recolectado una ofrenda de todas las iglesias y de cada iglesia iba uno o dos representantes llevando el dinero. Dice que llevó mucho dinero Pablo. Entonces cada iglesia iba con un representante y llevaba la ofrenda de esa iglesia. Entonces Pablo está diciendo, como que ya Pablo se estaba alistando para viajar a Roma. Esa es una teoría. La otra está diciendo que es muy probable que Pablo esté diciendo, esto se debe practicar, eso lo practican las iglesias de Cristo. Lo que yo le estoy diciendo a ustedes, de que se tienen que saludar, de que ustedes tienen que amarse, de que tienen que estar, no tener ninguna distinción ni de raza, ni de posición social, ni de género, ¿no? Todas las iglesias que Dios me ha permitido formar tienen esta práctica, que es una iglesia diversa, formada por distintos tipos de gente, pero unida. Una iglesia que se ama, una iglesia que está en unidad y muestran el amor. Por eso dice, las iglesias os saludan, todas las iglesias de Cristo. ¿Por qué? Porque esta iglesia de Roma Pablo no la fundó y la está hablando, ¿me entiende? Y el propósito principal de este saludo es que Pablo está mostrar eso y también preparar su vida a la iglesia de Roma para que cuando él llegue ya los hermanos estén preparados, porque aquellos que conocían a Pablo decían, mira, viene el apóstol Pablo y Pablo es así. Entonces ya la iglesia iba a estar preparada. La iglesia no se reunía en un solo lugar, la iglesia se reunía en varios lugares. Había una sola iglesia, la iglesia de la ciudad de Roma. Tenía muchos lugares, pero todos seguían a una sola dirección. Eso es importante y la unidad, la diversidad, todo eso era superada. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí, porque el amor de Dios unía a la iglesia. Padre, te doy gracias, te alabamos y te adoramos. Y te pedimos, Señor, que esta iglesia, la juventud pueda entender la gran necesidad de aceptarnos tal como somos, Señor. Después de convertirnos a Cristo, nuestra personalidad nunca va a cambiar. La personalidad que tú nos has dado no cambiará. El carácter de nosotros sí lo cambias, porque tú vas a ser el carácter de Cristo en nosotros. Y cada uno tiene una personalidad y tenemos que respetarnos, Señor, porque así nos has creado. Y tenemos que aceptar a la persona que tiene ese tipo de personalidad tal como es, amarla. Y ellos también nos amarán a nosotros. Y seremos una iglesia unida, una iglesia diversa en el rasgo de razas, de cultura, en el rasgo, Señor, social, de distintas índoles, de posiciones sociales, pero también una iglesia que se respeta hombres y mujeres, Señor, y que todos tienen la misma oportunidad, pero todos tenemos que amarnos los unos a los otros, porque si no nos amamos los unos a los otros, no somos discípulos. En esto sabéis que sois mis discípulos si os amáis unos a otros, dijo Jesucristo en Juan 13:35. Sí, Señor, por eso te pido en el nombre de Jesús que nos podamos amar los unos a los otros. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios.